Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Ya hemos vuelto de las vacaciones. ¡Feliz año! Y como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Pero antes, si te gusta el marketing y nos quieres ayudar, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos y si no eres suscriptor, te animo a que lo seas. Y que le des a la campanita para saber todos los vídeos que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Instagram empieza a probar su función de elegir feed. En los próximos días, todos los usuarios podrán elegir entre 3 tipos de feed diferentes en Instagram. Uno que es el clásico, como hasta ahora, llamado Inicio. Otro donde solo verás el contenido de la gente a la que sigues y que se llama Siguiendo. Y en tercer lugar, en el que puedes configurar qué cuentas son tus favoritas para ver solo el contenido de esas pocas. Una opción que tiene el nombre de Favoritos. De momento, esta opción solo la tiene una serie de usuarios y cuando la tengas, la abrirás pulsando en el logo de Instagram arriba a la izquierda y al pulsar verás que puedes elegir entre Inicio, Siguiendo y Favoritos. Instagram impulsará los vídeos y pagará más a sus creadores. Adam Mosseri, CEO de Instagram, ha destacado que el contenido en vídeo será uno de los protagonistas de este año gracias a los Reels, como lo fue el año anterior. Y además que están desarrollando una serie de medidas con las que favorecer la monetización del trabajo de los creadores, impulsando así aún más los vídeos y pagando a ellos, a los creadores. Eso sí, no ha dicho cómo. ¿Cuánto cuesta anunciarse en YouTube? En 2021 YouTube registró más de 2.200 millones de usuarios activos. De hecho, el 90% de los usuarios de la plataforma descubren nuevos productos y marcas gracias a los diferentes tipos de publicidad que podemos encontrar. Pues bien, el precio medio de un anuncio de YouTube suele ser de entre 0,05 euros y 0,25 euros por visualización o clic. Por otra parte, el presupuesto mínimo aconsejable de cualquier campaña de publicidad en YouTube suele ser de 10 euros al día. El comercio electrónico y el marketing digital crecerán. Según la agencia EXE, los mercados de comercio electrónico y el marketing digital crecerán entre un 30% y el 50% este 2022. Ya este año los españoles gastaron de media en compras en línea un total de 2.336 euros, lo que supone un 11% más que el 2020. Además, se empezará a tener más en cuenta ciertas redes sociales como TikTok, se atendrá a la petición de pagar con criptomonedas, se reforzará la personalización de productos y algunas empresas trabajarán también por acortar el proceso de compra, lo que se conoce como Quick Commerce. TikTok ha sido el líder de tráfico en Internet durante 2021. A pesar de que Facebook es la red social con más usuarios del planeta, con más de 2.910 millones, y también de que Google es el buscador más utilizado en todo el mundo, la mayor cantidad de tráfico online que ha tenido lugar durante el año 2021 ha correspondido a TikTok. Sí, lo que oyes. TikTok ha conseguido durante 2021 más tráfico online que Google, Facebook o Amazon. Estos datos proceden de una estadística elaborada por la empresa Cloudflare que evalúa el tráfico online que han tenido los 10 dominios con más visitas del año, que en el caso de 2021 ha quedado de la siguiente forma por orden de más tráfico: TikTok, Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube y Twitter. TikTok copia los retweets de Twitter. TikTok está probando una nueva opción que permitirá que los usuarios puedan compartir cualquier vídeo que encuentran en sus feeds con sus amigos en la plataforma. Una dinámica que de momento solo está disponible para un grupo de usuarios a modo de pruebas. Se trata del nuevo botón de repost, que les permite publicar o enviar un vídeo que encuentren en tu feed para compartirlo con sus amigos. Esto no significa que el vídeo se publique en el perfil del usuario, pero sí que si utilizas esta opción, estarás compartiendo este vídeo para que aparezca en el feed de para ti de tus amigos. Es decir, es una opción que te permite extender la visibilidad de un vídeo que te gusta a modo de recomendación entre tus amigos. Y sí, es como si fueran los retweets de Twitter. The Gref vuelve a lograr otro récord en Twitch. The Gref ya empezó el año 2021 con el streaming con más espectadores de la historia de Twitch en un solo directo, superando los 2,5 millones con su skin de Fortnite. Y ahora, antes de finalizar el año, ha querido superar otro de los registros que parecía imposible de superar, el de máximo de suscriptores en una cuenta. Y es que en su subatón, concretamente el 29 de diciembre, superó a Ibai en subs. The Gref acabó yéndose a dormir con un récord de 80.279 suscripciones, superando en más de 7.000 a Ibai.
Auronplay e Ibai, reyes del año en Twitch a nivel mundial. El 2021 ha acabado y los creadores españoles pueden quedarse muy tranquilos porque han dejado huella. Y es que Auron e Ibai siguen sin tocar techo y la explosión que arrancó en 2020 ha seguido su curso durante estos 12 meses que dejamos atrás. Tanto es así que se colocan respectivamente en el tercer y cuarto puesto a nivel mundial, respecto a millones de horas visualizadas. Sí, Auron con 120 millones de horas e Ibai con 102 millones. ¡Enhorabuena! Internet sigue su avance imparable. Internet es cada vez más popular entre los ciudadanos españoles y se utiliza para más tareas. Si hace unos años su uso se limitaba a navegar por algunas páginas web, chatear y al mailing, este año diversos estudios revelan que ahora son las redes sociales y el vídeo los que ocupan nuestra mayor parte del tiempo en Internet. Según el INE, el 91,8% de la población española de los 16 a los 74 años ha utilizado Internet durante las últimas 3 semanas. Pero ojo, que entre los jóvenes de 16 a 34 años la cifra alcanza el 99,9%. Y traduciendo los porcentajes a horas de uso, encontrarás que cada español navega de media 6 horas diarias por Internet. Tela, ¿eh? El vídeo supondrá un 82% de tráfico en Internet este 2022. El incremento de plataformas como Instagram, YouTube, TikTok o Twitch se explica mayormente por la apuesta que hacen por el vídeo. Pues bien, los expertos prevén que para el 2022 el 82% de tráfico de Internet lo generará contenido en vídeo. Y estos datos, sin duda, sitúan al vídeo en el trono de Internet. Y es que una persona tiene un 41% más de posibilidades de hacer clic en un vídeo que en un texto. Y claro, las empresas son conscientes de esta nueva tendencia y es por ello que también invierten más en el formato audiovisual. Y bueno, pues eso es todo por esta semana, ya hemos vuelto. Así que la semana que viene, más y mejor. Así que te animo a que le des like a este vídeo y lo compartas y que te suscribas si aún no lo estás y claro, campanita. Y te recomiendo este vídeo y también mis otros 2 canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.